El sol se derrumbaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de Cádiz de un rojo furioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Sofía, con las manos temblorosas, apretaba la caña de pescar mientras el muelle crujía bajo sus pies, susurrando secretos que ella aún no entendía. Frente a ella, Elena, la amiga de su padre, la miraba con esos ojos oscuros que parecían atravesar el alma. Y algo en su pecho le gritó que esa noche cambiaría su vida para siempre. Sofía tenía 25 años. Pero en ese momento se sentía como una niña perdida. Había crecido en las estrechas calles de Cádiz, donde las casas blancas reflejaban el sol y los rumores viajaban más rápido que el viento. Su vida había sido sencilla, hija única de un pescador viudo, Manuel, que la había criado con amor torpe pero inquebrantable. Manuel era un hombre de mar, de manos callosas y pocas palabras. Y aunque Sofía lo adoraba, siempre había sentido que le faltaba algo, un vacío que no podía nombrar. Ese verano, cuando Elena apareció en sus vidas, todo empezó a desmoronarse o quizás a construirse. Elena era un torbellino. A sus 27 años, tenía una energía que desafiaba las normas de la pequeña comunidad costera. Había llegado a Cádiz desde Sevilla, donde trabajaba como restauradora de arte. Pero su pasado era un rompecabezas que nadie podía armar. Era amiga de Manuel desde hacía años, aunque Sofía nunca había oído hablar de ella hasta ese verano. Es una buena mujer, Sophie. Te va a gustar, le había dicho su padre con una sonrisa rara, casi nerviosa. Y ahora, allí estaban, las dos solas en el muelle, con el pretexto de una tarde de pesca que ninguna de las dos parecía tomar en serio. ¿Nunca te cansas de esto?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. Su voz era grave, con un toque de ironía que hacía que Sofía se sintiera expuesta. Estaba enrollando el sedal con una calma exasperante, como si el mundo entero pudiera esperar por ella. ¿De pescar?, respondió Sofía, encogiéndose de hombros. No es que sea mi pasión, pero es lo que hacemos aquí. Tradición, supongo. Elena soltó una risa corta, casi amarga. Tradición. Qué palabra tan pesada. A veces siento que Cádiz está atrapado en un cuadro antiguo. Sabes, todo es hermoso, pero nadie se atreve a tocarlo, a cambiarlo. Sofía frunció el ceño. No estaba segura de entender a qué se refería Elena, pero algo en sus palabras la inquietó. Miró el agua, donde el reflejo del sol se deshacía en fragmentos dorados. Había algo en Elena que la ponía nerviosa, su manera de moverse, como si cada gesto fuera una declaración, su forma de mirarla, como si pudiera ver a través de sus defensas. Sofía no estaba acostumbrada a que la miraran así. En Cádiz, las miradas eran rápidas, discretas, cargadas de juicio. Pero Elena miraba como si quisiera descifrarla. ¿Y tú?, preguntó Sofía, tratando de recuperar el control. ¿Por qué estás aquí? No pareces de las que se quedan mucho tiempo en un lugar como este. Elena dejó de enrollar el sedal y la miró fijamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros,
y Sofía sintió que caía en ellos. «Quizás estoy buscando algo», dijo, con una voz que era casi un susurro. «O quizás solo estoy huyendo». El corazón de Sofía dio un vuelco. No sabía por qué, pero esas palabras se le clavaron como un anzuelo. Quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Elena la detuvo. En cambio, se concentró en su caña, fingiendo que el anzuelo en el agua era lo único que importaba. Pero el aire entre ellas estaba cargado, como si una tormenta se estuviera gestando en silencio. El muelle estaba desierto, salvo por el canto de las gaviotas y el murmullo del mar. Manuel las había dejado solas, diciendo que tenía que arreglar algo en el barco. «Pórtense bien, niñas», había bromeado antes de irse, pero su tono tenía un dejo de preocupación que Sofía no pudo ignorar. ¿Qué sabía su padre? ¿Por qué las había empujado a pasar esa tarde juntas? Sofía no lo entendía, pero sentía que cada minuto con Elena la acercaba a una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. «¿Sabes?», dijo Elena de repente, inclinándose hacia ella. Su aliento olía a sal y a algo dulce. Quizás el vino que habían compartido antes. Hay cosas que el mar no puede esconder. Como los secretos. Tarde o temprano salen a flote. Sofía sintió un escalofrío. No era solo lo que Elena decía, sino como lo decía, con una mezcla de desafío y ternura que la desarmaba. Quiso responder algo ingenioso, algo que la pusiera a salvo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En ese momento, el sedal de Elena se tensó, y un pez invisible tiró con fuerza desde el agua. Elena se puso de pie de un salto, riendo, y Sofía no pudo evitar notar cómo la luz del atardecer delineaba su figura, como si el sol mismo quisiera tocarla. «Vamos, ayúdame», gritó Elena, y Sofía corrió a su lado, riendo también, aunque no sabía por qué. Juntas tiraron del sedal, luchando contra el pez que se resistía con una furia casi cómica. Por un momento, todo fue simple, solo ellas dos. El muelle, el mar. Pero cuando el pez finalmente emergió, un pequeño sargo que brillaba bajo el sol, Elena lo soltó con cuidado y lo dejó volver al agua. «¿Por qué lo soltaste?», preguntó Sofía, sorprendida. Elena se encogió de hombros, limpiándose las manos en los vaqueros. «No todo lo que atrapas es para quedártelo. A veces solo quieres saber que puedes hacerlo». Sofía no supo qué responder. Había algo en esas palabras, en esa tarde, en esa mujer, que la hacía sentir que estaba al borde de algo inmenso. Algo que podía salvarla o destruirla. Y mientras el sol se hundía en el mar, dejando el muelle en penumbras, Sofía supo que no había vuelta atrás. La noche cayó sobre Cádiz como un manto. Y el muelle, ahora iluminado por farolas titilantes, parecía un escenario suspendido entre el cielo y el mar. Sofía y Elena seguían allí, sentadas en el borde, con las cañas olvidadas a un lado. El silencio entre ellas era pesado, pero no incómodo. Era como si ambas estuvieran esperando que la otra diera el primer paso hacia un territorio desconocido. Sofía no podía dejar de pensar en las palabras de Elena,
no todo lo que atrapas es para quedártelo. Había algo en esa frase que resonaba en ella, como si hablara de algo más grande que un pez. Miró a Elena, que estaba recostada hacia atrás, con las manos detrás de la cabeza, contemplando las estrellas que empezaban a puntear el cielo. Su perfil era afilado, casi escultórico, y Sofía sintió una punzada en el pecho, una mezcla de admiración y algo que no se atrevía a nombrar. ¿Por qué mi padre te quiere tanto?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. La pregunta salió más brusca de lo que pretendía, pero no pudo contenerla. Había algo en la relación entre Elena y Manuel que la intrigaba, algo que no encajaba. Elena giró la cabeza lentamente, y sus ojos brillaron bajo la luz de la farola. Manuel y yo compartimos una historia, dijo con cautela, como si estuviera eligiendo cada palabra con pinzas. Nos conocimos hace años, en Sevilla. Yo estaba en un mal momento, y él digamos que me ayudó a no perderme del todo. Sofía frunció el ceño. ¿Un mal momento? ¿Qué pasó? Elena suspiró. Y por un instante, su fachada de confianza se resquebrajó. No es una historia bonita, Sofía. Digamos que me enamoré de alguien que no debía. Y pagué el precio. Tu padre fue el único que no me juzgó. Me dio un lugar donde esconderme, aunque fuera por un tiempo. El corazón de Sofía se aceleró. Había algo en la forma en que Elena hablaba, en la tristeza que se filtraba en su voz, que la hacía querer saber más. Pero también había miedo. Miedo de lo que esas palabras podían significar. ¿Quién era esa persona?, preguntó, casi en un susurro. Elena la miró fijamente. Y por un momento, Sofía pensó que no respondería. Pero entonces, con una voz suave pero cargada de emoción, dijo, era una mujer. Se llamaba Clara. Y amarla casi me destruye. El mundo de Sofía se detuvo. Las palabras de Elena cayeron como una piedra en el agua, creando ondas que lo sacudieron todo. Nunca había oído a nadie hablar así. Con tanta crudezza. Con tanta verdad. En Cádiz. Esas cosas no se decían en voz alta. Eran susurros en las esquinas. Miradas furtivas. Secretos que se guardaban bajo llave. Pero Elena lo había dicho. Sin miedo. Sin vergüenza. Y algo dentro de Sofía se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque creo que tú también estás buscando algo, respondió Elena, inclinándose hacia ella. Su rostro estaba tan cerca que Sofía podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, las pecas que salpicaban su piel. Y porque creo que mereces saber que no estás sola. Sofía sintió que el aire se le escapaba. No estaba segura de qué sentía: miedo, alivio, deseo, todo al mismo tiempo. Había pasado toda su vida intentando encajar, intentando ser la hija perfecta, la vecina ejemplar, la mujer que todos esperaban que fuera. Pero en el fondo, siempre había sabido que algo no encajaba. Había sentido cosas que no podía explicar. Deseos que la llenaban de culpa y confusión.
Y ahora. Con Elena frente a ella. Sentía que esas piezas empezaban a encontrar su lugar. No sé de qué estás hablando, mintió, mirando hacia el agua para evitar los ojos de Elena. Elena sonrió. Pero no era una sonrisa burlona, sino una que parecía entenderlo todo. Está bien. Sofía. No tienes que decir nada ahora. Pero cuando estés lista. Aquí estaré. El resto de la noche pasó en un borrón. Hablaron de cosas triviales, del mar, de los barcos, de las fiestas de verano en Cádiz. Pero cada palabra, cada risa, estaba cargada de algo nuevo, algo que Sofía no podía ignorar. Cuando finalmente volvieron a casa, con las cañas al hombro y el aire salado pegado a la piel, Sofía sintió que algo dentro de ella había cambiado. No sabía qué era, pero sabía que no podía volver atrás. A la mañana siguiente, Manuel las recibió con café y una sonrisa cansada. ¿Qué tal la pesca? Niñas, preguntó. Aunque sus ojos parecían buscar algo más. Nada mal, respondió Elena, guiñándole un ojo a Sofía. Aunque creo que pescamos más de lo que esperábamos. Sofía sintió que su rostro se encendía. Pero no dijo nada. Solo tomó su café y dejó que el calor de la taza calmara el torbellino en su pecho. Pero mientras miraba a Elena, que charlaba con su padre como si nada hubiera pasado, supo que esa noche en el muelle había sido solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. Cádiz, con sus calles empedradas y su aire salado, parecía de pronto demasiado pequeño, como si las paredes de las casas blancas se cerraran sobre ella. Cada vez que veía a Elena, sentía una mezcla de excitación y pánico. Elena se había quedado en la casa de huéspedes de Manuel, a solo unos pasos de la suya, y su presencia era como una corriente eléctrica que lo cambiaba todo. Sofía no podía dejar de pensar en la confesión de Elena en el muelle. Amarla casi me destruyó, había dicho. Y esas palabras se repetían en su mente como un eco. Quería saber más. Quería entender. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, las palabras se le escapaban. Elena. Por su parte, parecía saber exactamente cómo mantenerla en vilo. Una sonrisa aquí. Un roce casual allá. Una mirada que decía más de lo que las palabras podían. Una tarde. Mientras Sofía ayudaba a su padre a limpiar las redes en el patio, Manuel dejó caer una bomba. Elena me dijo que quiere llevarte a Sevilla el fin de semana, dijo, sin levantar la vista de las cuerdas enredadas. Dice que te hará bien salir un poco de aquí. Sofía se quedó helada. Sevilla. ¿Por qué? Manuel se encogió de hombros. Pero había algo en su expresión que la inquietó. No sé. Sophie. Dice que quiere enseñarte algo. No me dio detalles. Pero confío en ella. Y creo que a ti te vendría bien un cambio de aire. Sofía no sabía qué pensar. La idea de pasar un fin de semana entero con Elena la llenaba de una emoción que no podía controlar. Pero también de miedo. ¿Qué quería Elena de ella? ¿Y por qué su padre parecía tan tranquilo con todo esto? Había algo que no le estaban contando. Y eso la ponía nerviosa. El viernes por la mañana,
Sofía y Elena subieron a un tren hacia Sevilla. El paisaje de Andalucía pasaba como un borrón por la ventana. Campos de olivos. Pueblos blancos. El cielo infinito. Elena estaba sentada frente a ella, leyendo un libro. Pero de vez en cuando levantaba la vista y le sonreía, como si supiera exactamente lo que Sofía estaba pensando. ¿Por qué me llevas a Sevilla?, preguntó Sofía finalmente, incapaz de soportar el silencio. Elena cerró el libro y la miró con esa intensidad que la desarmaba. Porque quiero que veas algo que no puedes ver en Cádiz. Algo que te ayudará a entender quién eres. Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir? Elena se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a un susurro. Sofía. Hay un mundo entero ahí fuera. Un mundo donde no tienes que esconderte. Donde puedes ser tú misma. Sin miedo. Quiero que lo veas. Que lo sientas. Y quiero estar ahí cuando lo hagas. Las palabras de Elena eran como un incendio, quemando todas las defensas que Sofía había construido durante años. Quiso protestar. Quiso decir que no necesitaba nada de eso. Pero la verdad era que lo deseaba. Deseaba saber quién era Elena. Qué había vivido. Que la había llevado a hablar con tanta certeza. Y, sobre todo, deseaba entender por qué su presencia la hacía sentir viva de una manera que nunca había sentido antes. Cuando llegaron a Sevilla, la ciudad las recibió con un calor abrasador y un bullicio que contrastaba con la calma de Cádiz. Elena llevó a Sofía a un pequeño bar en el barrio de Triana, donde un grupo de mujeres se reunía alrededor de una mesa, riendo y hablando a gritos. Eran de todas las edades, de todos los estilos, pero había algo en ellas que las unía, una libertad, una autenticidad que Sofía nunca había visto en su pueblo. Estas son mis amigas, dijo Elena, presentándola con una sonrisa. Aquí nadie te juzga. Sofía. Aquí puedes ser quien quieras. Sofía sintió una mezcla de envidia y asombro. Las mujeres la recibieron con abrazos y preguntas, como si fuera una más. Pero mientras charlaban y reían, Sofía no podía dejar de mirar a Elena, que parecía brillar en ese entorno, como si finalmente estuviera en su elemento. Y entonces, una de las mujeres, una chica de pelo corto y ojos chispeantes, le preguntó a Sofía, ¿y tú? ¿Qué buscas aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. No sabía qué responder. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena intervino. Ella está empezando a descubrirlo, dijo, con una mirada que era a la vez un desafío y una promesa. Esa noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de Sevilla, Sofía sintió que algo dentro de ella se estaba rompiendo. no era dolor, sino liberación. Por primera vez, se permitió imaginar un mundo donde no tuviera que esconderse, donde no tuviera que fingir. Y mientras miraba a Elena, que caminaba a su lado con una sonrisa tranquila, supo que estaba enamorándose. Pero también supo que ese amor venía con un precio, uno que aún no estaba segura de poder pagar. Sevilla ardía bajo el sol del mediodía. Pero para Sofía, el verdadero incendio estaba en su interior. Las calles empedradas de Triana, con sus balcones llenos de flores y el eco del flamenco en el aire,
Parecían un sueño del que no quería despertar. Elena caminaba a su lado, señalando pequeños detalles, una fuente escondida, un mural en una pared, como si quisiera enseñarle a ver el mundo con nuevos ojos. Esa mañana. Elena había insistido en llevarla al taller donde trabajaba como restauradora de arte. Era un espacio pequeño, lleno de lienzos antiguos y el olor a trementina. Las paredes estaban cubiertas de pinceles, óleos y notas garabateadas. Pero lo que más llamó la atención de Sofía fue un cuadro a medio restaurar, una mujer con un vestido rojo, mirando hacia el horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza. Es de una pintora sevillana del siglo XIX, explicó Elena, mientras pasaba un pincel con cuidado sobre la tela. Nadie sabe mucho de ella, pero creo que este cuadro lo pintó para alguien que amaba. Mira sus ojos, hay tanto que no dice. Sofía se acercó al cuadro, hipnotizada. Los ojos de la mujer parecían hablarle directamente, como si conocieran sus propios secretos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, casi sin darse cuenta. Elena sonrió, sin apartar la vista del lienzo. Porque yo también he mirado así a alguien. Y sé lo que se siente cuando no puedes decirlo todo. Sofía sintió que el aire se volvía denso. Cada palabra de Elena era como un hilo que la ataba más a ella, y al mismo tiempo la alejaba de la vida que había conocido. Quería preguntarle por Clara, por esa mujer que había mencionado en el muelle. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si la verdad era demasiado? ¿Y si no estaba lista para enfrentarla? El resto del día pasó en un torbellino de colores y sonidos. Elena la llevó a pasear por el río Guadalquivir, a comer tapas en un bar lleno de vida, a escuchar a un guitarrista callejero que tocaba con el alma. Pero en cada momento, Sofía sentía que estaban bailando alrededor de algo más grande, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Esa noche, en un pequeño hostal donde se alojaban, Sofía no pudo dormir. La habitación era sencilla, con paredes blancas y una ventana que dejaba entrar la brisa del verano. Elena dormía en la cama de al lado, su respiración suave llenando el silencio. Sofía la miró en la penumbra, y por primera vez se permitió imaginar lo que sería tocarla, sentir su piel, dejar que el mundo desapareciera. Pero el pensamiento la llenó de pánico. ¿Qué diría su padre? ¿Qué diría Cádiz? ¿Qué diría ella misma? Si se miraba al espejo y aceptaba lo que sentía. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en una plaza llena de naranjos, Sofía reunió el valor para preguntar. Elena, ¿qué pasó con Clara? ¿Por qué dices que amarla te destruyó? Elena dejó su café en la mesa y la miró con una intensidad que hizo que Sofía se arrepintiera de haber preguntado. Pero entonces, con una voz baja y llena de dolor, empezó a hablar. Clara era todo para mí. Era valiente, libre, como un pájaro que no podía estar enjaulado. Pero vivíamos en un mundo que no estaba listo para nosotras. Su familia, ellos no lo aceptaron. Y yo no fui lo suficientemente fuerte para protegerla. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? Elena apartó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Se fue. No sé si fue por su familia, Por la presión. o porque yo no supe luchar por ella.
Pero un día simplemente desapareció. Y desde entonces he estado buscando una manera de perdonarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía quería decir algo. Quería consolarla. Pero no sabía cómo. En cambio, extendió la mano y tocó la de Elena. Solo un instante. Pero fue suficiente para que ambas sintieran el peso de lo que no decían. Elena apretó su mano brevemente antes de soltarla. Y sonrió con una tristeza que rompió el corazón de Sofía. Vamos, dijo Elena, levantándose. Hay algo más que quiero enseñarte. El resto del día fue un intento de volver a la normalidad. Pero nada era normal. Cada mirada, cada roce, cada risa compartida era una chispa que amenazaba con encenderlo todo. Y cuando volvieron a Cádiz esa noche, Sofía supo que ya no podía seguir fingiendo. Algo dentro de ella había cambiado. Y aunque le aterraba, también la llenaba de una esperanza que nunca había sentido antes. De vuelta en Cádiz, el aire salado del mar parecía más pesado, como si cargara con el peso de los secretos que Sofía ahora llevaba en el pecho. Los días siguientes fueron una danza extraña entre ella y Elena, llenos de momentos robados, una mirada en la mesa del desayuno, un roce al pasar las redes, una risa que duraba demasiado. Pero también había miedo, un miedo que crecía con cada día que pasaba, porque Sofía sabía que no podía ignorar lo que sentía por mucho más tiempo. Manuel, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de su hija, parecía más relajado desde que habían vuelto de Sevilla. Hablaba con Elena como si fueran viejos amigos, compartiendo historias de su juventud que Sofía nunca había oído. Pero había momentos en que lo sorprendía mirándolas a ambas, con una expresión que no podía descifrar. ¿sabía algo? ¿Sospechaba? Sofía no se atrevía a preguntar. Una tarde, Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Elena propuso volver al muelle. Por los viejos tiempos, dijo con una sonrisa que escondía algo más. Sofía aceptó, aunque su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero algo le decía que esa noche sería diferente. El muelle estaba tan tranquilo como la primera vez, con el mismo crujir de la madera y el canto de las gaviotas. pero ahora, Cada paso que daban juntas sentía como un paso hacia lo inevitable. Se sentaron en el borde, con las piernas colgando sobre el agua. y por un momento, Ninguna dijo nada. El silencio era suficiente. Sofía, dijo Elena finalmente, con una voz suave pero firme. Sé que estás asustada. Lo veo en tus ojos. Pero no puedes seguir corriendo de esto. No puedes seguir corriendo de ti misma. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No sé cómo hacer esto. Elena, No sé cómo ser esto. en Cádiz, la gente habla. Mi padre no sé qué pensaría. No sé si podría soportarlo. Elena la miró con una ternura que casi la deshizo. Tu padre te quiere más de lo que crees. Y en cuanto a la gente, siempre van a hablar. Pero tú no vives para ellos. Vives para ti. Sofía sacudió la cabeza, con las manos temblando. Es fácil para ti decirlo.
Tú eres fuerte. Elena. Has vivido cosas. Has enfrentado cosas. Yo no sé si puedo. Elena se acercó más. Hasta que sus hombros se tocaron. No soy tan fuerte como crees. Cada día que pasa, me pregunto si hice lo correcto al dejar ir a Clara. Pero contigo siento que podría hacerlo mejor. Que podría ser valiente. Sofía levantó la vista. Y sus ojos se encontraron. Había tanto en esa mirada, miedo. Deseo. Esperanza. Todo mezclado en un torbellino que amenazaba con consumirlas. Y entonces, sin pensarlo, Sofía se inclinó y besó a Elena. Fue un beso tímido. tembloroso. Pero lleno de una verdad que ya no podía negar. Elena respondió con una dulzura que la sorprendió. Y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo estaban ellas. El muelle. El mar. Pero el momento se rompió cuando oyeron pasos. Sofía se apartó rápidamente, con el corazón en la garganta, y vio a Manuel caminando hacia ellas. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos estaban llenos de algo que parecía dolor. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una voz que era más pregunta que acusación. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Quiso hablar. Quiso explicar. Pero las palabras no salían. Elena. Sin embargo, se puso de pie y enfrentó a Manuel con una calma que Sofía no entendía. Manuel. Tenemos que hablar, dijo, con una voz firme pero suave. Pero no aquí. No ahora. Manuel asintió lentamente, como si supiera más de lo que decía. Vámonos a casa, fue todo lo que dijo. Y las tres caminaron en silencio, con el peso de lo no dicho colgando entre ellas. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las imágenes del beso, de la mirada de su padre, de las palabras de Elena, se arremolinaban en su mente. Sabía que había cruzado una línea, y aunque una parte de ella se sentía libre por primera vez, otra parte estaba aterrorizada de lo que vendría después. La casa de Manuel nunca había sentido tan pequeña. A la mañana siguiente, el desayuno fue un ritual tenso, con el sonido de las tazas chocando contra los platos como único ruido. Sofía apenas podía mirar a su padre, y mucho menos a Elena, que parecía mantener una calma que rayaba en lo sobrenatural. Pero bajo la mesa, Sofía sintió el roce de la mano de Elena contra la suya. Un gesto fugaz que le dio el valor para respirar. Sophie. Tenemos que hablar, dijo Manuel finalmente, dejando su café a un lado. Su voz era grave, pero no había ira en ella. Solo una tristeza que Sofía no entendía. Ella asintió, con el corazón en la garganta. Elena se excusó, diciendo que necesitaba revisar algo en el taller. Pero antes de irse, le dio a Sofía una mirada que decía, estaré aquí. Y entonces, padre e hija se quedaron solos. Manuel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el mar como si buscara respuestas en las olas. Anoche vi algo que no esperaba, empezó, con la voz temblorosa. Pero no estoy ciego. Sophie.
He visto cómo te mira Elena. ¿Y cómo la miras tú? Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Papá. Yo no sé cómo explicarlo. No sé qué estoy haciendo. Manuel se giró hacia ella. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No tienes que explicarme nada. Pequeña. Solo quiero que seas feliz. Pero también quiero que seas valiente. Porque esto no va a ser fácil. Sofía no podía creer lo que oía. Había esperado gritos. Reproches. Quizás incluso que la echara de casa. Pero en cambio, su padre estaba allí, con los brazos abiertos, ofreciéndole un amor que no esperaba. «Papá, ¿tú sabías?», preguntó, con la voz rota. Manuel suspiró y se sentó a su lado. Sabía que algo estaba cambiando en ti. Y sabía que Elena, bueno, ella tiene una forma de hacer que la gente se enfrente a sí misma. Por eso la invité este verano. Pensé que tal vez podría ayudarte a encontrar tu camino. Sofía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía si estaba llorando de alivio, de miedo o de amor. Pero no podía parar. Manuel la abrazó, como cuando era niña. Y por un momento, todo pareció estar bien. Pero ambos sabían que el mundo fuera de esa casa no sería tan comprensivo. Esa tarde, Sofía y Elena volvieron al muelle, como si fuera el único lugar donde podían ser ellas mismas. Pero esta vez, no había cañas de pescar. No había pretextos. Solo estaban ellas, sentadas una al lado de la otra, con las manos entrelazadas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Elena la miró con una mezcla de ternura y determinación. «Vamos a ser honestas. Con nosotras mismas. Con el mundo. No va a ser fácil. Sofía. La gente hablará. Juzgará. Pero si estamos juntas, podemos enfrentarlo todo». Sofía sintió que el miedo seguía allí. Pero también había una fuerza nueva. Una que no sabía que tenía. «Quiero intentarlo», dijo finalmente, apretando la mano de Elena. «Quiero estar contigo». Elena sonrió. Y por primera vez, Sofía vio en sus ojos algo más que tristeza. Había esperanza. Amor. Un futuro. Se besaron de nuevo. Esta vez sin miedo. Sin prisas. Dejando que el mundo se desvaneciera a su alrededor. Pero el mundo no se quedó callado. Los rumores comenzaron a correr por Cádiz, como el viento que lleva la sal. Vecinos que antes sonreían ahora miraban de reojo. Amigos que se alejaban. Y aunque Manuel estaba de su lado, Sofía sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Cádiz, con su belleza intemporal, se convirtió en un lugar de miradas y susurros. Sofía y Elena intentaban mantener la cabeza alta. Pero cada comentario, cada gesto de desaprobación, era como una pequeña puñalada. En el mercado, las mujeres mayores dejaban de hablar cuando Sofía pasaba. En la iglesia, el cura pronunciaba sermones que parecían dirigidos directamente a ella.
Pero lo peor era el silencio de algunos amigos. Aquellos que simplemente desaparecieron. Manuel. Sin embargo, era un pilar. Cada noche Se sentaba con Sofía y le recordaba que el amor, en cualquier forma, era un regalo. La gente siempre tiene miedo de lo que no entiende, decía. Pero tú no dejes que ese miedo te robe lo que eres. Elena, por su parte, parecía inquebrantable. Había vivido esto antes. Y aunque a veces Sofía veía el dolor en sus ojos, también veía su fuerza. No podemos cambiar el mundo de un día para otro, le decía Elena. Pero podemos cambiar nuestro mundo. Y eso ya es suficiente. Una noche, mientras caminaban por la playa, Sofía decidió que ya no quería esconderse. Tomó la mano de Elena en público, algo que nunca había hecho. Y aunque sintió las miradas de los transeúntes como agujas, también sintió una libertad que nunca había conocido. Elena la miró con orgullo. Y en ese momento, Sofía supo que estaba dispuesta a luchar por esto. Por ellas. Pero la tormenta llegó en forma de una carta. Una mañana, Sofía encontró un sobre anónimo en la puerta de la casa. Dentro había una nota escrita a mano: vete de Cádiz. No perteneces aquí. Las palabras eran crueles. Pero lo que más dolió fue el miedo que despertaron en ella. ¿Y si Elena decidía que no valía la pena? ¿Y si su padre terminaba pagando el precio de su decisión? Cuando le mostró la carta a Elena, esperaba verla desmoronarse. Pero en cambio, Elena la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza. No van a ganar. Sofía. No voy a dejar que nos separen. Esa noche hablaron durante horas, planeando un futuro que parecía imposible, pero que ambas querían con desesperación. Elena habló de volver a Sevilla, de empezar una vida juntas donde pudieran ser libres. Sofía, aunque aterrada, sintió que por primera vez tenía un propósito, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Pero el pasado de Elena no estaba tan lejos como parecía. Una tarde, mientras estaban en el muelle, una mujer desconocida se acercó. Era alta, con el cabello recogido en un moño apretado y una expresión que helaba la sangre. Elena, dijo, con una voz fría. No pensé que te encontraría aquí. Sofía sintió que el mundo se detenía. La mujer no dijo nada más. Pero su presencia era una amenaza. Elena palideció. Y por primera vez, Sofía la vio vulnerable. ¿Quién es?, preguntó. Cuando la mujer se alejó, Elena respiró hondo, con los ojos fijos en el horizonte. Es la hermana de Clara. Y creo que viene a terminar lo que empezó hace años. La aparición de la hermana de Clara fue como una grieta en el frágil mundo que Sofía y Elena estaban construyendo. Durante días, Elena estuvo distante, atrapada en recuerdos que no compartía. Sofía, aunque dolida, decidió darle espacio, confiando en que el amor que habían encontrado sería más fuerte que cualquier sombra del pasado. Una noche, Elena finalmente habló. Estaban en el muelle, como siempre, con el mar como único testigo. La hermana de Clara,
Isabel. Nunca me perdonó, confesó, Con la voz rota. Cree que yo la destruí. Que por mi culpa Clara se fue. Pero no sabe toda la verdad. Nadie la sabe. Sofía escuchó en silencio mientras Elena le contaba todo, cómo Clara había luchado contra la presión de su familia. Cómo había intentado ser alguien que no era. Cómo su desaparición no fue solo por Elena, sino por un mundo que no le dio espacio para respirar. No quiero que te pase lo mismo. Sofía, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. No quiero que te apaguen. Sofía tomó su mano y la apretó con fuerza. No voy a dejar que eso pase. No voy a dejar que nadie nos apague. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Isabel comenzó a aparecer en Cádiz, hablando con vecinos, esparciendo rumores que hacían la vida de Sofía y Elena aún más difícil. Pero también hubo momentos de luz, las risas compartidas, las noches en las que se abrazaban bajo las estrellas, las promesas de un futuro juntas. Manuel, con su amor inquebrantable, se convirtió en su mayor defensor, enfrentándose a los rumores con una dignidad que inspiraba a Sofía. Un día, Sofía decidió enfrentarse a Isabel. La encontró en el mercado, con esa misma expresión fría. Y sin dudarlo, le habló. No sé qué quieres de Elena, pero no vas a destruir lo que tenemos. Ella no es la culpable de lo que le pasó a Clara. Y yo no voy a dejar que me hagas daño. Isabel la miró con desprecio, pero también con algo que parecía dolor. No sabes de lo que hablas. Niña, dijo, antes de irse. Pero sus palabras no tenían el mismo poder que antes. Sofía había encontrado su voz. Y no iba a callarse. El verano llegó a su fin. Y con él, la decisión de Sofía y Elena de dejar Cádiz. No era una huida, sino un nuevo comienzo. Se mudaron a Sevilla, donde encontraron una comunidad que las acogió. Un lugar donde podían ser ellas mismas sin miedo. Manuel las visitaba a menudo, orgulloso de su hija y de la mujer que había elegido. Años después, Sofía volvió al muelle donde todo comenzó. Estaba sola, pero no se sentía sola. En su mano llevaba un anillo que Elena le había dado. Un recordatorio de que el amor, aunque difícil, siempre valía la pena. Miró el mar. Y en sus olas vio el reflejo de una vida que nunca habría imaginado, una vida de valentía. De amor. De verdad. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, Sofía sonrió. Había ido a pescar con la amiga de su padre. Pero lo que encontró en el muelle fue mucho más que un pez. Encontró su corazón, su voz, su hogar. Y eso, supo, la marcaría para siempre.